Buenas tardes, chicos. Vamos a mandarles un video así rapidito sobre el tema que vamos a ver este sábado. Vamos a hablar sobre la perífrasis verbal. Perífrasis. No es lo mismo perífrasis que paráfrasis. Muy parecido, pero no es lo mismo. La perífrasis es una construcción formada por dos verbos o más. Esto es importante. Está formado por dos o más verbos que funcionan como una sola unidad significativa. Es decir, que funcionan como un solo verbo. Vea, son dos verbos, pero funcionan como un solo verbo. Aquí podríamos decir un solo verbo. Así se va a tomar. En la oración funcionan como un solo verbo. Entonces, esta perífrasis verbal tiene un verbo auxiliar que está conjugado, es decir, que en ese verbo auxiliar nosotros podemos identificar la persona gramatical y el tiempo. Y el verbo principal, que ese verbo principal normalmente está en infinitivo. Es decir, cuando un verbo está en infinitivo, está en infinitivo cuando está en sus terminaciones a, ser, oír. En eso está en infinitivo. O cuando está en gerundio. Cuando está en gerundio, cuando está en sus terminaciones, cuando está en sus terminaciones, ando y endo. Entonces está en gerundio. Cuando digo, por ejemplo, amando, riendo, teniendo, o cuando está en participio. Cuando está en participio, cuando está en terminaciones, amo, ir. Por ejemplo, si digo amado, vivido, sufrido, etc. Va. Entonces, veamos algunos ejemplos para que nos quede claro la perífrasis. Si yo digo, por ejemplo, voy a estudiar esta noche, voy a estudiar esta perífrasis. Funciona como un simple verbo, a pesar de que son tres palabras. Voy del verbo ir a, que es la preposición, tiene una preposición que es a, que tiene el verbo principal que es estudiar, y el verbo estudiar está en infinitivo. Voy a estudiar esta noche. O si decimos María, tenemos otro sujeto, ¿verdad? En este caso el sujeto soy yo. Yo voy a estudiar esta noche. Pero puede ser otro sujeto. María va a estudiar esta noche. Entonces aquí tenemos que la perífrasis verbal está en va a estudiar. Nosotros vamos a estudiar. Que va cambiando el verbo auxiliar, pero no cambia la preposición ni cambia el verbo principal. Tenemos también perífrasis en infinitivo, ya hablando de las clases de perífrasis. Por ejemplo, si decimos tener que estudiar. ¿Ya? Por ejemplo, si ya en una aplicación con sujeto diríamos